Bueno, muchas gracias. Agradecido al IPSBA por la convocatoria y a José Luis Riede del INTA, específicamente por haberme invitado a participar. Bueno, un poco la idea, le pusimos este título. El foco va a terminar siendo de hablar de las tecnologías disponibles en la parte de nutrición animal que puedan tener un impacto económico que nos permita apalancar la productividad en los rodeos de cría. Esta va a ser un poco la hoja de ruta. En realidad lo que estamos hablando es de la intensificación de la cría. Vamos a hablar un poco cómo la rentabilidad de una tecnología no es neutra a precio. A mayores precios la rentabilidad que esas tecnologías nos pueden aportar aumenta, con lo cual nos habilitan a aplicar más tecnología o durante más tiempo, cómo eso impacta en la productividad de la cría. Me allanaron el camino los disertantes precedentes porque básicamente tenemos puntos de contacto, pero vamos obviamente a caer en este concepto de mutar la visión de que la condición corporal es una consecuencia de las circunstancias que una vaca cría sufre básicamente en el sistema de producción, a ponerlo como foco, como objetivo, que básicamente sea lo central en el aumento de la productividad. Vamos a hablar o sustentarnos en algunas de las tecnologías más rentables que tiene la ganadería argentina como para ensamblarlas a ese objetivo final de manejar la condición corporal de los rodeos. Coyunturalmente está habiendo bastante exploración a nivel mundial de lo que se llama confinamiento de rodeos de cría como estrategias de manejo de la sequía. El confinamiento de vaca cría no apunta mucho más ni menos que a tratar de sostener los rodeos durante momentos en donde ambientalmente obviamente no lo podemos sostener a campo, pensando en que si el progreso genético se ha dado, ya nos podemos manejar, como básicamente ha pasado en las sequías en los rodeos de cría, que es liquidación o mortandad de stock. Básicamente, los rodeos de cría se siguen manejando como la era previa al desarrollo de la ganadería, que es la selección natural o el darwinismo, digamos, previo a la domesticación. Cuando vienen los fenómenos de sequía, se muere el stock. No lo muevo, no mantengo la productividad, con lo cual va a ser un comentario que creo que es una tecnología exploratoria, pero vamos a hablar algo de eso. Y junto, no hay mejor momento en esta situación donde el agua no sobra, como para empezar a hablar, que también es tecnología y nutrición, de un plan escrito de manejo de la sequía acoplado al ambiente donde nos toca trabajar. Estos son los momentos donde tenemos tranquilidad para pensar, porque los procesos de sequía involucran una vivencia básicamente dificultosa. Entonces es un buen momento para empezar a discutir estos temas. Bien, hablando básicamente de la productividad, esto es una curva que lo que nos muestra son los kilos de carcasa producido por vientre en existencia en Estados Unidos. Es la productividad en kilos de carcasa al gancho en relación al número de vacas que hay en el stock. Hoy tenemos tecnología disponible para producir 300 kilos por vaca en existencia. ¿Cuánto estamos capturando en Argentina? 120, 140 kilos. Si bien las diferencias son grandes, esto es una buena noticia porque la brecha tecnológica del conocimiento no del siglo XXI, sino del siglo XX. Vamos a hablar de información que tiene 40 años. Que básicamente, como hemos estado en un negocio más relacionado al no gastar, creo que no es una crítica, el negocio ha estado más relacionado de no gastar, la sobrevivencia del criador ha estado relacionado con minimizar el gasto y no hacerle foco a la productividad. Pero la buena noticia es que aplicando bien la tecnología del año 80, probablemente tengamos un primer salto de productividad que no tiene que estar relacionado con el conocimiento generado en el 2010. Bien, salvando las diferencias. Y estos puntos de apalancamiento de la productividad sistémica, de esos kilos de carcasa por vaca en existencia, por supuesto que están en el apalancamiento de la producción individual, y también pueden estar en el apalancamiento de la producción por hectárea. Por supuesto que vamos a tocar las tecnologías relacionadas con la nutrición, entonces cuando hablamos de nutrición nos importa el individuo, nos importa la productividad individual, y el foco de nuestra charla va a estar más relacionado con la productividad individual en la cría. Esos índices básicamente de productividad, cuáles son los objetivos que nos ponemos para producir, y más que nuevas tecnologías, yo diría que es un ejercicio de viejas tecnologías bien aplicadas, donde hay una valoración inicial, hay una ejecución y hay una consecuencia.
Con lo cual, bueno, vamos a dejar la producción de carne, lo que es relacionado básicamente con lo que es la producción por área, pero en el apalancamiento de la productividad apuntado a la producción individual, vamos a hablar de lo que es el manejo de la condición corporal, el manejo del destete. Obviamente hay muchas tecnologías que pueden apalancar la producción individual y ahí están un poco listadas, suplementaciones de estrategias, cruzamientos, creep feeding, destetes precoces, destetes hiperprecoces. Eso es todo un listado de las tecnologías que tenemos disponible básicamente en los rodeos de cría. Bien, pero creo que para arrancar me parece que es interesante hablar de tendencias en los precios. Y esto es un punto de... ¿Ven claramente las transparencias? Discúlpenme. ¿Es la luz? ¿Sí? En realidad es como que tenemos un punto de inflexión en el comportamiento de los precios. Con el paso del tiempo, yo he mutado a pensar que básicamente el premio que en la economía de libre mercado se le da a la escasez es precio. Y es la señal que del lado de la sumatoria de la demanda se le da a los productores para expandir la producción de un bien que socialmente es necesario. Con lo cual la incorporación tecnológica evidentemente va a estar asociada a que las señales de precio nos permitan que esas tecnologías se hagan rentables. Cuando vemos la relación compra-venta, estos son los kilos de gordo necesarios para comprar un kilo de flaco en Argentina. La relación compra-venta es que se habla negativa porque está mirando desde el punto de vista del invernador. O sea, tenemos una visión del invernador, porque si la relación compra-venta es negativa y significa que el ternero es más caro que el gordo, sería positiva si lo mediríamos del criador, porque es justamente la misma circunstancia. Entonces, hasta la cría ha estado discriminada desde el punto de vista verbal cuando decimos que una relación compra-venta es negativa. Pero la relación compra-venta previa al 2009 da 1,17. El ternero 17% más caro que un precio de gordo. En la era post-2009 estamos alrededor de 1,29, 1,30. Esto es el promedio ajustado de los últimos 5 años del Ministerio de Agricultura, y fíjense que la relación compra-venta empieza a dar 1,30 en los últimos 5 años. O sea que, y el año pasado dio 1,40. O sea que de promedio un ternero empieza a estar 30% más caro que el gordo. Señal que en línea general el valor está migrando y hay más valor que está llegando a los bolsillos del criador en este escenario de lo que llegaba en el pasado. ¿Sí? Y a su vez, cuando uno plantea una estrategia desde el punto de vista de la captura de precio cuando uno vende la invernada en un rodeo de cría, esta es la estacionalidad de oferta en el mercado argentino. De los 13 millones, 13,5 de cabezas que se destetan en Argentina, un 50% queda en los campos de origen como reposición, o básicamente es transferido a campos de invernada de la misma empresa. Y alrededor de un 50%, esos 6-7 millones de terneros salen al mercado. Esa es la dinámica de salida de los terneros en el mercado. Y fíjense que en zafra, marzo, abril, mayo y junio, hay un 50% del ternero vendido en esos meses. Un 30% de esos terneros básicamente son vendidos en abril, mayo. Y cuando uno planea una estrategia básicamente productiva, no hay forma de que uno pueda compensar desde la productividad o de la rentabilidad de algunas tecnologías el no tener pensado en qué momento vamos a salir a capturar esos precios. Lamentablemente la cadena de ganados y carnes en Argentina es una cadena de valor subdesarrollada, porque no tenemos posibilidades de hacer contratos a futuro, como tiene la agricultura, forward, contratos a futuro, opciones, con lo cual estamos con la tecnología vieja de saber o tratar de analizar el mercado, básicamente qué me ofrece en qué momentos, y tratar de, obviamente en este caso, desestacionalizar la salida de terneros. Porque la tendencia es que el precio cae cuando la máxima oferta está en zafra, con lo cual deberíamos ponerle foco, digamos, en una estrategia de un campo criador a poder desestacionalizar la venta de terneros, donde recriar terneros no solamente para un proceso de invernada, sino recriar terneros que salgan un poquito más pesados fuera de zafra, probablemente sea una estrategia de mayor impacto, digamos, en el cambio de los ingresos del criador. Dicho esto,
cambios de tendencia. Es importante también recalcar que la cadena de ganado de carne está segmentada. La eficiencia, básicamente, cuando hablamos en la fase de engorde, está relacionado con el crecimiento, mientras que la eficiencia, cuando hablamos en la cría específicamente, está relacionada con la reproducción. Entonces, no hay variable que explique mayor impacto, digamos, en los ingresos de un campo criador que la alta tasa reproductiva. Y básicamente, otra de las discusiones del progreso tecnológico en ganadería es que hemos estado, parece una perogrullada, atados a una actividad a cielo abierto. La genética se define cuando se controla el ambiente, cerdos, agricultura, avicultura, porcinicultura. Cuando controlo el ambiente, defino la genética que maximiza la productividad. En el caso de la ganadería, y los tenedores de genética en esas especies son grandes corporaciones, Monsanto, que se dedican a genotipar germoplasma y definir cuáles son los genes, obviamente, que prosperen y maximicen la productividad, mientras que en la ganadería estamos con foco en adaptar el biotipo al ambiente. Es absolutamente diferente, con lo cual el haber estado a cielo abierto también hace que el progreso genético de la ganadería ha estado acotado, y la discusión que tenemos que tener es si modificamos el ambiente para hacer más productivo el biotipo o en realidad seguimos con foco en que el biotipo se adapte al ambiente, porque seguimos pensando que la vaca tiene que resolverse sola, porque básicamente estamos históricamente en el negocio de no gastar. Vamos a tirar 3 o 4 más conceptos teóricos, después nos vamos a ir introduciendo en algo más práctico, pero la teoría económica clásica dice que la racionalidad económica operaría en ese punto, vaya abstracción, que es básicamente cuando a una determinada cantidad de insumo simétricamente tenga una determinada cantidad de producto producido. Hay lugares en donde yo gasto pero no produzco nada, y en realidad una discusión es en la producción de lo que es físico. Yo doy 10 kilos de alimento, produzco una conversión de 6 a 1, el costo de kilo producido es 15 pesos, eso puede ser una eficiencia física, pero la realidad es que el conocimiento técnico y las respuestas técnicas son mucho más estables y menos variables que la volatilidad del mercado, porque obviamente este producto cambia de precio permanentemente, y vaya que en Argentina lo hace, y a su vez este insumo es exactamente lo mismo. Si empezamos a desembarcar un poco en algún concepto, evidentemente, mirado, digamos, con un foco en lo que es específicamente la condición corporal, ese salto que habla un poco el ingeniero Melo, los 30 kilos más importantes de la cría. Los 30 kilos más importantes de la cría es salir de una vaca considerada flaca a una vaca que está en régimen productivo. Una vaca en buena condición corporal es una máquina de producir carne estable. Y básicamente ese es el salto en donde yo paso de porcentajes de preñez de 60 puntos a 90, 88. Es una simplificación inicial. Pero en líneas generales, siguiendo con la idea, poder cuantificar ese punto en las diferentes tecnologías disponibles, y va a ser un concepto rápido, y vamos a reforzar esto que hablamos, que la rentabilidad de una tecnología no es neutra a precio. Cuanto más precio tengo, la rentabilidad no de la empresa, la rentabilidad de la pequeña decisión de haber incorporado una pastura, cambiado el manejo, hacer un alambrado eléctrico, hacer un destete precoz, esa rentabilidad es la que cambia. Acá tenemos 3 escenarios. El escenario 2009, el precio marginal, el precio nominal del ternero en ese momento era 3,70 pesos. El escenario del caso peor en relación costo-precios, y una sola liñita, acá hay comparada las rentabilidades o los retornos por peso invertido de diferentes tecnologías, destete precoz, creep feeding, un silo de maíz para un confinamiento estratégico, una sal proteica. La estrategia es suplementar una vaca flaca en invierno para pasarla de condición corporal 4 a 5. Una recría básicamente a corral para pasar un ternero de 100 a 200 kilos y salir a vender un ternero más pesado. Y una relación maíz-carne. Para tocar un ejemplo, estamos hablando de la primera línea, cuando el ternero valía 3,70 pesos, hacer un destete precoz me genera un costo de kilo producido de 3,20 pesos. Y ahí no tengo incorporado todo el beneficio sobre
el efecto que tendría haber hecho ese destete precoz sobre la reproducción de sus vacas. Con lo cual, en el escenario del caso peor, todavía un destete precoz dio 15% de rentabilidad sobre el peso gastado en el mismo ternero, no sobre el beneficio sobre las vacas. Mientras que en otros momentos, producir un kilo de 12 pesos con 45 me costó 4, con lo cual la rentabilidad marginal del mismo destete precoz en otro escenario fue de 180%. ¿Sí? Pero lo importante a destacar es que hay tecnologías que se pueden adoptar de manera estructural y de largo plazo en un rodeo de cría, y que nosotros las hemos incorporado de manera más espasmódicas en las emergencias. Cuando no tengo otra cosa que hacer y la condición corporal se me cae, pienso en destetar. No pienso estructuralmente a destetar todos los años a la vaquillona de primer parto, que es la de más riesgo reproductivo que tengo en el rodeo. Cambia la concepción. Destete precoz lo mismo. Fíjense la rentabilidad marginal de transformar una vaca flaca en una vaca de buena condición corporal, de 4 a 5. Asumiendo que yo mejoro 20 puntos la preñez y que aumento 10 kilos peso al destete. Por supuesto que gasto hoy y voy a estar destetando esta suplementación 18 meses después. Con lo cual está tomado como un valor actual neto porque tengo muy diferidos los gastos, básicamente los ingresos. Pero en el escenario del caso peor, acondicionar una vaca flaca todavía tenía 90% de rentabilidad marginal ajustada financieramente por el valor tiempo del dinero. Pero en otro momento tenía 400% de rentabilidad marginal. Con lo cual, volvemos a lo mismo. Estrategias tecnológicas que las hemos tomado como coyunturales, cuando no tengo pasto pienso en suplementar, cuando las vacas se me van cayendo pienso en destetar, deberían ser herramientas adoptadas estructuralmente que me faciliten en la consecución del objetivo más importante de la cría, que es mantener alta la productividad y básicamente eso, poner en foco la condición corporal. Por supuesto que el desafío es mantener la estabilidad productiva, económica y financiera en ambientes cambiantes, en escenarios de lluvia con coeficiente de variación como mostró Lisandro, con lo cual es un desafío que evidentemente no va a ser absolutamente sencillo, pero el foco es en la estabilidad ante el cambio de mercado, de ambiente, etc. Dicho esto, seguimos, ya desembarcando un poco específicamente, redundante sobre lo que mostró Oscar, cómo es el impacto básicamente de tener una vaca con 20% de grasa. O sea, en la terminación la grasa es ineficiente, en la cría la grasa es la eficiencia. Con 20% de grasa yo logro la prosperidad productiva, que es reproducción, obviamente intervalos de parto corto. Bien. Ni más ni menos, una vaca en condición corporal 5, se ve poco, pero para refrescar, es una vaca donde básicamente veo poco el esqueleto. Cuanto más veo el esqueleto subyacente del animal, más flaca tengo el animal, cuanto más se disfraza, mejor estoy. Pero una vaca en condición corporal 5 es donde no es demasiado visible, ninguna de las 1 o 2 costillas pueden ser visibles, de los huesos de la cadera, etcétera, etcétera. Eso podría ser una vaca flaca. Y esta es la vaca que al inicio del servicio está ciclando 35%. Este sería el enemigo público número 1 de la productividad en un rodeo de cría, situación que tendría que tratar de evitar o ponerme como foco al parto de mantener esa condición corporal 5. Y es básicamente lo que como mostrábamos recién, las respuestas, yo puedo dar una suplementación a todos los individuos, pero la rentabilidad de haber suplementado esto es muy superior que haber suplementado otra. Por supuesto que le tengo que recuperar. Si tengo una vaca que tengo que recuperarle 30 kilos, ganar un punto de 4 o 5. Recuerden que un punto de condición corporal es el 6 a 7% del peso. 6% del peso de una vaca de 400 kilos es 24 kilos, de 500 kilos es 30. Si yo entro en un invierno y tengo 100 días para recuperar 30 kilos, debería tener una estrategia nutricional con un diferido, con un volumen de pasto, con un nivel de suplemento que pueda ganar 250 o 300 gramos por día. Por supuesto que si yo desteté a tiempo, tuve la posibilidad de recuperar ante la entrada del invierno esta misma condición corporal sin gastar plata en el suplemento, y probablemente entre marzo
a mayo, junio ya me recuperé esos 30 kilos, mi estrategia de pasada del invierno no va a ser recuperar 250 gramos, va a ser de no perder. Y obviamente no perder es mucho más barato que ganar. Sigamos. Voy al revés. Bien. Vaquillonas, condición corporal. Deberíamos tener la condición corporal de las vaquillonas un poco más altas. Pero en líneas generales, si bien la evaluación clásica de la condición corporal la deberíamos hacer durante el servicio, al destete, 60 días, parto, etcétera, es lo que clásicamente, mi manejo deberían apuntar específicamente al parto. Y la realidad es que mirar las vacas o ver la condición corporal cuesta la misma plata. Es la misma plata. O sea, yo voy a ver las vacas, el recorredor mira las vacas, tengo que tener un lenguaje común en el campo. Lo que decimos hoy lo tiene que entender la gente que ejecuta la tecnología, que recorre la hacienda. Manejar un lenguaje común. ¿Cómo están las vacas? ¿Cómo está el campo? ¿Cómo están las bostas? Mirar condición corporal y mirar las vacas y ver condición corporal es un ejercicio que debería estar incorporado en nuestro ser, no básicamente que al parto alguien va y dice que las vacas están así o así. Naturalmente, digamos. Pero digamos que nuestro foco debería estar con llegar en buena condición corporal al parto, porque ese es el principio de tener un retorno al estro, obviamente hacer preñables las vacas. Es más importante la preñabilidad de las vacas que la cantidad de días que voy a dejar el toro. Digamos. La pregunta es, el toro va hasta 120 días. ¿Cuál es la fecha promedio en donde preña mis vacas? Yo no puedo dejar 120 días el toro, pero puedo haber preñado de promedio mis vacas a los 25 días que entraron los toros, o puedo haber preñado mis vacas a los 65 días que entraron mis toros. Y cuando uno empieza a pensar en el apalancamiento de la productividad en cría es bastante frustrante, porque uno dice, bueno, preño más, ¿hasta cuándo puedo preñar si yo estoy en 90%? ¿Cuál es? El próximo paso marginal de mejora, ¿qué es lo que es? ¿93? ¿Tanto influye? El punto cuando yo preño mucho empiezo a tener que preñar mejor y algo de eso vamos a hablar. Porque si preño más adelante, los terneros obviamente van a ser más viejos al destete y un ternero más viejo es más pesado. Y no hay manera tecnológica de compensar un ternero que nació tarde. El ternero que nació tarde va a ser más liviano, con lo cual cuanto más jóvenes al destete mis terneros, más livianos van a ser. Uno podría decir, si yo me compro un toro que es más 20 en peso al destete. ¿No voy a mejorar el peso al destete usando una tecnología genética? Sí, pero en línea general no voy a poder compensar un ternero que nació tarde y no es excluyente. Con lo cual, como foco, por supuesto, los requerimientos de los animales están establecidos en peso. Mi condición corporal objetivo al parto debería ser 5. Los picos de requerimiento en un rodeo de cría los vamos a tener los 60 días de paridos, que es donde está picando la producción de leche. Nutricionalmente una vaca piensa su nutrición con foco en perpetuar su propia especie. Cuando un animal tiene condición corporal se preña. Cuando la vaca pare, evidentemente ya ha invertido 9 meses en ese descendiente, con lo cual la partición de nutrientes va a migrar no a recuperar condición corporal ella cuando come, sino que favorecer la producción de leche. Porque yo quiero que ese ternero, que ya hace 9 meses que le estoy invirtiendo recursos, sea viable, con lo cual lo que como va a producción de leche, porque primariamente tengo que hacer al ternero viable antes de volverme a preñar yo. ¿Qué sentido tiene preñarme cuando en realidad no tengo viable todavía el ternero? Con lo cual primero lo que voy a comer se lo voy a dar al ternero, con lo cual es muy difícil recuperar condición corporal en lactancia. ¿Puede una vaca de cría recuperar condición corporal en lactancia? Sí. ¿Puede una vaca lechera recuperar condición corporal en el pico de lactancia? Y ya le diría que no. Pero la vaca, a ver, una vaca de cría tiene una lactancia de 700 a 1000 litros. Una vaca lechera de un promedio, un buen tambo argentino, da 10.000 litros. Hemos seleccionado las vacas para producir la leche para criar 10 terneros. Y la campeona mundial de producción de leche podría criar 25 terneros. Entonces, una vaca cría dando 7, 8, 4 o 5 litros en el pico de producción podría recuperar condición corporal, pero eso no es viable, sobre todo cuando estamos en ambiente de escasez forrajera y de escasez de la calidad forrajera.
Con lo cual, evidentemente, estos son los momentos donde sacar requerimientos, un destete precoz puede ajustar básicamente el balance nutricional de las vacas más que pretender darle de comer en este momento. Entonces, el destete precoz es para la vaca, no es para el ternero. El destete precoz es para la vaca. Al ternero le va peor, a un ternero precozmente destetado le va peor que lo que le hubiera ido en una vaca bien comida. Porque le estoy sacando leche, le estoy dando polenta a un bebé. Entonces lo mejor que le hubiera pasado a ese ternero es que esa vaca hubiera dado 7 litros y él hubiera ganado 1 kilo al pie de la madre, pero eso no es compatible con los ambientes semiárabes donde nos toca trabajar, donde el pasto es escaso, es variable y la calidad es baja. Pero en líneas generales, el manejo del momento del destete, mirado con ojos de recuperar condición corporal, debería estar de la mano de lo que hablaba un poco Oscar, de que en el momento de la entrada de los toros yo tenga alta preñabilidad en las vacas. Y la alta preñabilidad en las vacas va a estar dado porque hayan parido en buen estado y porque básicamente estén en un balance energético positivo en la entrada del toro. Seguimos con esto. Otro de los problemas básicamente que hemos tenido en la cría es qué indicadores utilizamos. Y yo diría que tenemos indicadores retrasados o retardados y líderes. Un porcentaje de preñez es un indicador retardado. El día que me trajeron las macas, la manga, y preñé 65, soné. Esto es un problema básicamente, y es una limitante tecnológica. No tenemos una tecnología para saber en tiempo real que el 1 de enero tengo preñado el 35% de las vacas. Tengo que hacer esfuerzos sobrehumanos para tratarme de imaginar ese punto. No podemos tener la felicidad o la desgracia el día que hicimos tacto de saber que preñamos 65 o 85. Tendríamos que tratar de encontrar, con todas las limitantes artesanales que tenemos, imaginarnos básicamente cuándo van a entrar en celo, cómo trabajó el toro, tratar de tener indicadores que nos digan algo sobre el futuro para poder corregir a tiempo y rescatar preñeces mirando hacia adelante y no básicamente manejarnos con indicadores en donde ya nada puede ser corregido. Pero un porcentaje de preñez es un indicador retardado. Ya preñé. Una perogrullada. Un porcentaje de destete también. Una condición corporal también es un indicador retardado, pero a su vez también puede ser líder. ¿Por qué? Y porque la condición corporal no es ni más que la consecuencia de lo que el bicho vino comiendo hace 40 días atrás, 60 días atrás. Yo no sé la variación de hoy. No sé si hoy la vaca no está perdiendo 300 gramos, aunque la condición corporal sea buena. Con lo cual, este balance de corto plazo me influye sobre la productividad futuro y la condición corporal en ese sentido, un indicador retardado, me dice lo que fue el pasado reciente, no el pasado lejano. ¿Sí? Pero la condición corporal, también de este lado, es un indicador líder, porque si no tengo condición corporal 5 cuando estoy pariendo, no voy a tener los porcentajes preñez. Entonces depende cuándo lo miro, cuándo tengo que mirar condición corporal o tratar de verla. Siempre las interpretaciones son distintas. La toma de decisión sobre esas condiciones corporales son distintas. Pero en líneas generales, poniéndole foco a lo que me dé información del futuro y me permita corregir a tiempo y rescatar productividad, el que mide permanentemente, corrige permanentemente y aunque sea bastante subjetivo los indicadores que tienen, basta y sobra para lograr productividades altas. Bien, distribución de los nacimientos. Yo puedo hacer un tacto y hacer una distribución de cabeza, cuerpo y cola. Pero el primer dato fehaciente de cómo me están pariendo las vacas es la distribución de nacimientos. Si básicamente yo tengo un ternero básicamente parido en el mes de agosto, sé que básicamente esa vaca, y si la condición corporal es buena, se va a estar preñando en noviembre. Pero si yo tengo un 20% parido en agosto y el 80% parido en octubre, el día que el 1 de noviembre entre en los toros, o el 1 de diciembre con esa distribución, no va a haber vacas con aptitud de ser preñadas porque hay un montón de vacas que parieron ayer. Y el toro, por más que esté con la vaca que parió ayer, no va a hacer nada, porque ella, si está bien, en 60 días está trabajando. Si está mal, no vuelve hasta los 100. Entonces,
planillas de Excel, lo que sea. Terminó el mes. Reclutar la información, cuadernito, libretita, dato, un recuento grosero mensual de cuánto me viene pariendo, cómo viene distribuida la parición. Porque tengo que tratar de imaginarme si con esa distribución de parición, cuántas vacas van a ser cabeza este año y cuántas van a saber el próximo. ¿Es preciso? Sí, puede ser bastante preciso, pero ya estoy sumando datos. Sé mi condición corporal, sé cómo tengo el campo, sé qué pasa el mes que viene, sé cuántos milímetros me llovieron. Si a mí me ha llovido los milímetros necesarios en el tiempo necesario, el crecimiento y la tasa de crecimiento del forraje y el pasto que voy a tener en enero, tengo un indicador que me dice algo sobre el futuro y que me permite sostener la productividad y no perderla. Distribución de nacimiento, vamos a hablar un poco más. Condición corporal, indicador líder. La tasa de celo diaria, mucho más difícil de ver en planteos extensivos. Pero en una recorrida o en algún lugar, lenguaje común con la gente que aplica la tecnología, que son los recorredores. Que en una semana, en un rodeo de 200 vacas, alguien me diga que vio más o menos 6 o 7 vacas en celo, por más grosero que sea el número, 6 o 7 vacas en celo, básicamente, cuando las vacas en una semana, cuando en línea general las vacas ciclan en 21 días, 7 por 3, 21, tengo 21 vacas ciclando en 200 vacas. 21 vacas ciclando en 200 vacas, tengo el 10% ciclando. Me está diciendo algo de dato en el futuro, puede ser impreciso, lo puedo decir. Lenguaje común, la gente que recorre tiene que mirar o ver, tratar, en vez de mirar, ver en estas cosas y se las tenemos que contar. Es información que me llega, me gusta mucho más la cantidad de información que puedo sacar de una distribución de nacimiento que una tasa de celo diaria mirada en la lejanía, pero es información. La disponibilidad de forraje, el volumen y la disponibilidad de forraje, datos importantes en monitorear de manera permanente en las recorridas de la hacienda. Con lo cual, de vuelta, hay que revalorizar los indicadores, aunque subjetivos, líderes de un futuro, básicamente, de alguna consecuencia de lo que va a pasar con el rodeo más adelante. Porque en realidad yo tengo que ir haciendo mi boca de urna del porcentaje preñez. Si yo miro más o menos bien todo esto, después compito contra el tacto a ver cuánto le erré de acuerdo a los indicadores que tengo. Y yo le diría que esto en más menos 5, cuando esto uno lo incorpora, estamos en el más menos 5. ¿Sí? Bien. Distribuciones de preñez. Estos son datos de campos, básicamente. Acá hay ensamblaje tecnológico, inseminaciones a tiempo fijo, empezamos a reclutar individuos a cabeza, pero esta es la curva de distribución de parto hasta el 100% de las vacas, y esta es la curva de distribución de partos de las vaquillonas. Básicamente la estrategia con las vaquillonas acá fue darle servicio 15 días antes y cortar el servicio y hacer un servicio corso de 60 días. Habiendo empezado 15 antes y cortándolo 30 días antes de las vacas, fíjense que la fecha promedio de parto de las vaquillonas es el 6 de agosto y la fecha promedio de parto de las vacas fue el 12 de septiembre. Con lo cual yo estoy a 36 días, adelantándome 36 días en promedio, cortando 30 antes y empezando 15 antes. En realidad esto es bastante extremo. Yo me quedaría con acortar 60 días. ¿Por qué? Porque hay una fuerte correlación entre la distribución de los partos y la longevidad. Estos son datos de Clay Center, Nebraska, sobre rodeo de más de 16.000 vacas. Hay un 65% de probabilidad que la vaca dure en el rodeo 10 años cuando pare la vaquillona en los primeros 21 días de servicio. 65% de probabilidad de permanecer más de 10 años en el rodeo cuando pare las vaquillonas en los primeros 21 días de servicio. Por supuesto que después tengo que seguir manejando bien los próximos 9 años. Hay una cierta liviandad en la expresión, pido disculpas, pero por cuestiones de tiempo tenemos que ir rápido con los conceptos. Y un 54% de probabilidad de permanecer más de 10 años en el rodeo cuando paren los segundos 21 días. Y la realidad es que el ciclo próspero en los rodeos de cría empieza cuando uno preña mucho, porque cuando preña mucho no necesariamente tiene que reponer mucho. Y si uno repone menos para mantener número,
Y recría menos, puede recriar mejor, y si recría menos, la eficiencia aumenta, porque yo tengo menos cantidad de proporción del rodeo de animales no productivos, que son los que tengo en recría. Cuanto menos preño, tengo que reponer más o perdonar vacas. Y si preño menos y liquido vacas, la longevidad promedio del rodeo se me cae. Y esa es la clave, digamos. En la medida que más tiempo duren las vacas, obviamente más eficiente el rodeo de cría. Y si yo preño mucho, repongo menos. Si repongo menos, puedo hacer más presión de selección sobre las preñeces, más cabezas. Y yo diría que arrancar antes es más difícil que acortar antes. Pero el solo hecho de acortar antes me le da tiempo a los individuos de más alto riesgo reproductivo del rodeo, que son las vaquillonas, para por lo menos entrar cabeza. Porque es muy difícil adelantar vacas. Sangre, sudor y lágrimas. Tengo que dar de comer demasiado para adelantar 15 días por año. 15 días por año va a adelantar, imposible. Yo diría que el manejo de la vaquillona en reposición, no le vamos a hacer mucho foco en esta charla, es más general, pero la vaquillona, el manejo de la vaquillona en reposición termina el día que tengo preñada cabeza el segundo servicio. ¿Cuándo termina la reposición de las vaquillonas? Termina el día que tengo preñada cabeza de segundo servicio de vaquillona. Es una maratón básicamente para poder hacer la cabeza a perpetuidad y mantenerla ahí, en líneas generales. Distribución de las vacas, 50% de las vacas en los 30 días de parida, 60% en 27, o sea que tengo casi el 80% parido en 60 días, y la cola del servicio es 90. Cuando en líneas generales yo empiezo a preñar así, yo no acorto servicio porque saco el toro antes. El servicio se acorta solo porque la vaca está preñada, con lo cual empiezo a descartar las colas. Entonces, mira, a 90 puedo descartar 15 días de servicio. No hace falta sacarlo al toro. La pregunta es que tengo que tener más preñabilidad por el lado de las vacas. Mi foco es que se preñen ellas. El toro que esté el tiempo que quiera. No hay problema. Siempre hay una noción de que si acorto el servicio pierdo preñeces. Y en realidad lo que va a pasar es que cuanto más distribuido el servicio, más jóvenes los terneros. Y cuanto más jóvenes los terneros, obviamente menor peso al destete o menor peso a fecha fija. El mismo rodeo 2 años más adelante, habiendo acortado 15 días el rodeo de vacas, fecha probable de parto a los 284 días del tiempo fijo, tuve un 12% de terneros que parieron antes del 5 de agosto, y básicamente a los 30 días ya estaba parido el 60% de las vacas, y a los 45 días estaba parido el 80% de las vacas. Fecha promedio de nacimiento, 22 del 8. Si yo estoy en San Luis, ganancia de peso al pie de la madre en San Luis sobre el rodeo Llorón, 500 gramos. Ganancia de peso en provincia de Buenos Aires, en Cueca del Salado, 1 kilo. Ganancia de peso en el NEA, 700 gramos. Ganancia de peso al pie de la madre en la zona del Gatón, en el NOA, 700 gramos. Si este ternero por cada mes que pasa gana 700, 500, 900, etc., no estoy cambiando el manejo de las vacas. Lo que estoy haciendo es que mis terneros sean más viejos a fecha fija cuando los vaya a destetar porque nacieron antes. Y no hay tecnología que pueda compensar un ternero un mes más viejo. Podemos discutir. Volvemos a lo mismo. Hay más datos, 35 kilos de peso al nacer con esa distribución, 9 puntos de merma, acá está cómo está distribuida la merma, cuánto fue aborto, cuánto fue natimorto, ahí dice eso. Ni lo veo yo de acá, pues soy medio miope, así que me imagino ustedes. Es como una declaración jurada esto, me tienen que creer todo lo que diga o dormirse, digamos, no hay más opciones. Bien. Pero bueno, acá está un poco la merma distribuida y en definitiva es un dato no menor, porque si yo tengo el rodeo parido de promedio el 22, más o menos voy a saber si en buena condición corporal mis preñeces van a estar en 60-90. Indicadores líderes que me digan qué va a pasar o qué puede pasar en el futuro por más impreciso que el futuro sea. El que imagina preña más vaca que el que no imagina. Es así. El que imagina todas estas cosas preña más vaca que el que no imagina. Y tecnológicamente es la única cosa que tenemos. La condición corporal. Estaría mejor si supiéramos que hoy mis vacas están perdiendo 150 gramos. No lo sé. Estaría mejor saber si mis vacas el 15 de diciembre tengo un 60% preñado.
No lo puedo saber. El arte sirve y es básicamente lo que tenemos disponible y se puede trabajar perfectamente con esto. Bien. ¿Cómo estamos en tiempo? Bien. Vamos a hablar un poquito de dos cosas que lo que son destetes precoces. No vamos a ahondar mucho, no es la idea de ponerse a hablar de destete precoz. Lo único que digo es alta consistencia y repetibilidad. El ternero más eficiente en la conversión de los que podemos, de las categorías que en Argentina podemos meter en un esquema de nutrición, no hay nada más eficiente que esto. El 60% de la eficiencia de conversión lo define el peso de ingreso a un corral. Un ternero entre los 73 y los 150 kilos tiene una conversión, en este caso, de 4.9. Estos mismos 1.200 terneros hay datos de 6 años. La conversión va entre 4.7 y 5.3. Muy consistente, muy repetible. No significa que yo no tenga animales de alto riesgo. En la campana de la distribución de este destete, tengo los individuos de 58 kilos a la entrada que se murieron el 6%, cuando en realidad la mortandad del destete precoz me dio 2. Entonces, es repetible, es eficiente, es consistente entre años, volvemos a lo mismo, es consistente en cualquier escenario de precio. Es una de las tecnologías que nos deberían permitir, con foco en la productividad, porque a independencia de los costos del alimento y el precio del ternero, va a seguir cerrando. Lo mismo en la recría. Un ternero que en el rango, esta es la era de los terneros bolita, entre 120 y 231 kilos, la eficiencia de conversión sigue siendo más o menos parecida que el de destete precoz. El destete precoz yo tengo un primer mes donde el bicho no arranca, come poco, no llega el costo de mantenimiento, se me mueren algunos, etc. Cuando tenemos un animal ya en este tramo, la eficiencia de conversión se sigue sosteniendo, porque a su vez no tengo que poner tanta fibra. Y acá hago un solo comentario, no nos vamos a meter mucho en el tema. Permítame la abstracción. Si hoy yo tengo un ternero de 150 kilos y el mercado al de 200 kilos me lo está pagando 35 pesos, y mi costo de kilo producido de llevar ese animal de los 150 a los 200 kilos es 15 pesos el costo de kilo producido. Significa que yo tengo 20 pesos de margen por cada kilo de los 50 que voy a poner. ¿Me queda chico? Esos kilos, en líneas generales, me van a generar un margen de 1.000 pesos que dividido en los 150 kilos originales me da 6 pesos por encima de 35. El mercado me debería pagar 41 pesos para que a mí no me convenga producir los próximos 50. En los últimos años ha convenido producir esos kilos para el criador y no dejar que lo capture el invernador. Bien, seguimos. Estos son los destetes precoz del año de la seca del 2009. Uno no habla de condición corporal de las vacas, no habla de la condición corporal de los terneros, pero esto es una decisión tomada tarde. Acá ya perdió hasta condición corporal el ternero. Y cuando pasa eso, obviamente las mortandades son mayores. Pero como promedio del destete yo diría que podemos discutir si la dieta es completa autoelaborada en el campo o es un concentrado o en realidad voy a dar alimento en un campo natural. Pero hay que lotear por tamaño, asignar los corrales de alto riesgo, detectar tempranamente el enfermo, soltar a las categorías al campo según el alta sanitaria, diríamos, y obviamente el consumo crítico de alimento. Y en nuestros escenarios de ambiente, donde la calidad del forraje es muy mala para un ternero tan chico, yo diría que habría que sostener suplementaciones de 1,5 kilos, 1,7 kilos o 1,5% el peso en un escenario de dar de comer diferido o calidad de pastizal natural, inclusive cuando no sean diferidos. Vamos a hacer una pasada rápida sobre la suplementación proteica. Este es el ciclo próspero de la suplementación proteica. Cuando el forraje pierde calidad, me falta el último tramo. Cuando un forraje pierde calidad, lo que empieza a pasar es que el tiempo de retención y la lenta digestión en el rumen hace que se acumule. Cuando el forraje se acumula, aumenta el llenado de ese animal, hay más cantidad de comida en tránsito entre la boca y el ano del animal, y nosotros empezamos a ver que estas bostas que son redonditas y tortas se empiezan a hacer más cascote.
Cuando integramos el suplemento lo que aporta son los gramos de, en este caso, proteína, que aceleran la velocidad de digestión y la velocidad de pasaje, el animal evacúa más y termino apalancando los consumos de materia seca, 10, 20 o 30%, que no me recupera, obviamente, la productividad que yo tengo sobre un forraje verde, pero obviamente paso de un estado probablemente de pérdida a ganancia. Como eso es así, se llama adición con sustitución. Estas son bostas de fildo, estas son bostas de campo. Estas son bostas de bajo consumo de fildo, estas son bostas de bajo consumo de campo. En vez de ser una tortita consistencia de puré, empieza a ser un cilindro que me muestra la lentitud de la tasa de pasaje por el caño en el cual circula la comida, que es el intestino. Cuando veo eso, el consumo se me entró a caer y se responde de manera bastante lineal. Más proteína doy, más consumo logro, esto es más productividad. Cuando vemos en recría, fíjense las conversiones de la suplementación proteica en recría. Es difícil que yo con forraje de baja calidad mejore las ganancias de peso por encima de los 300 o 400 gramos en recría, pero el nivel de respuesta por gramo de suplemento suministrado hace que las conversiones estén en 3 a 4. Por eso básicamente la alta eficiencia de conversión o la alta sustentabilidad de la tecnología del destete precoz son eficientes el destete precoz y la suplementación proteica también. Obviamente, los costos de kilo producido por esta campaña, autoelaborado, propio, comercial, más kilos, menos kilos, de 7 a 10 pesos el costo de kilo producido. Y obviamente yo en un fildo tengo mucho control. Peso la comida, la mezclo, la analizo, le entrego, sé cuánto comen todos los días, puedo intuir con más o menos 15% de error cuánto gana. Acá volvemos al arte. El potrero es grande, tengo sobrepastoreo en la zona de sacrificio y básicamente no llego al final, compensa en invierno, ahí viene todo de vuelta. Tenemos que imaginarnos un manejo porque tenemos más probabilidad de no lograr el objetivo básicamente en este escenario. ¿Cómo deberíamos implementar una suplementación proteica? Rapidita. Depende de la calidad del forraje diferido. Un llorón es muy malo, un sorgo diferido muy bueno. Una categoría liviana comiendo un forraje malo es de alto riesgo, una vaca se defiende mejor. Y básicamente un suplemento lo puedo dar todos los días, de manera discontinua. Yo puedo dar proteína de manera discontinua, porque el animal tiene alta capacidad de mantener el nitrógeno y la proteína en circulación, con lo cual me facilita la logística de entrega y dar 2 veces por semana tiene el mismo efecto que dar todos los días. Lo define el campo. Las distancias me tengo que preparar para la suplementación invernal. ¿Qué potrero voy a diferir? ¿A qué distancia? ¿Lo voy a manejar a bolsa porque va a ir una persona de a caballo o me puedo mover con un tractor? ¿Es un suplemento comercial más caro o lo puedo elaborar? ¿Qué consigo en la zona? Hay que empezar a meter en la discusión el planeamiento de cuáles son las categorías y básicamente qué es lo que hacemos, pero hay una interacción para optimizar la suplementación que tiene que ver con la categoría, la naturaleza del diferido y básicamente los tipos de suplemento. Esto es una transición, se ve bastante poco, las vacas están bastante bien, pero así empieza la transición. Desaparecen las tortas, empiezan los cascotes, y esos cascotes se van haciendo cada vez más chiquitos hasta que termina una vaca teniendo bosteos más parecidos a ovejas que cabras, a ovejas que a vacas. Termino en 2 minutos, muchas gracias. Qué trabajo arduo que le ha tocado a esta chica, digamos. Encima viene hasta cerquita como diciendo, basta, váyase. Sí. Permítame redondear y ahí le contesto, si puede ser. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué pasa? Se me cae el volumen y se me cae la calidad y se me cae el consumo. Pero este es un indicador coincidente. No es ni líder ni retardado, la bosta es coincidente. Es lo que más cercano tengo, si no puedo pesar a los animales, a qué le está pasando a ellos hoy junto con el campo. Me tengo que imaginar qué pasa. Y si no me quiero imaginar, vengo a ver a los 7 días, anoto o las vacas que conozco y veo cómo le fue a esas vacas en 7 días y qué está pasando. Mirar y tratar de ver. Bien, lo mismo, uno empieza a ver estos comportamientos en la entrada, la vaca tiende a sobrepastorear lo conveniente y lo rico, que es lo menos, y no a entrarle obviamente al pajonal en la transición que se me está muriendo, hasta que empiezo a perder condición corporal. Vaquillona de primer parto con pérdida de condición corporal, no tengo volumen,
Fíjense este escenario, las bostas están bien, pero hay calidad, pero no volumen. Y las vacas me están perdiendo condición corporal, con lo cual hay que destetar. O sea, no hay ninguna duda si esto no va a mejorar. El pasto no va a crecer más vaco que lo que necesitan las vacas para recuperar condición corporal. Bien, ver las fotos. ¿Cómo está la hacienda? ¿Cómo están las bostas? ¿Cómo está el campo? Plan de manejo de la sequía, rapidito. Hay que escribir en estos momentos de tranquilidad el plan de manejo de la sequía. Los objetivos serían minimizar el impacto negativo de la sequía en el pasto, mantener las vacas productivas en el rodeo y mantener el negocio rentable. El plan no es más ni menos que definir o imaginar qué pasa si lloviera tal cantidad en tal fecha, qué productividad de pasto tendría y qué pasaría con tal categoría y la carga. Los planes de la sequía, pueden ser por diseño, un poco lo mencionó Oscar. Por diseño, un ciclo completo es más resiliente ante la sequía que un ciclo de vaca que se cría. Porque yo me puedo deshacer de la carga variable que son las recrías y descargo el campo para mantener la carga fija. Está en los manuales del manejo de la sequía americano del año 30. Pero la realidad es que manejar la sequía no es más que llevarse a hacienda o traer comida. A tiempo. Y la pregunta, y lo más difícil de todo, que yo creo que no hace falta técnicos por la sequía, hace falta psicólogos, porque la vivencia es tortuosa. Hay un viejo dicho que dice que en el omelette de huevo y jamón, la gallina participa, pero el chancho está involucrado. Nosotros venimos, vemos la sequía. No, hay que destetar, qué sé yo. Y al otro se le va el cuero ahí. No tengo plata, compro, no, termino, soluciono, irá a llover. Seguimos con las exageraciones, pero la vivencia es complicada, con lo cual hay que tener un plan programado, por lo menos para tratar de hacerse caso a uno mismo el año pasado cuando no me apretaba el cinto. Bien, apuntalar las vaquillones de reposición. Obviamente la variabilidad. ¿Cómo logramos estabilidad productiva en variabilidad climática? Estos confinamientos estratégicos para categorías de alto riesgo creo que son interesantes. Las vaquillonas van a comer el silo, con lo cual yo logro lo que hablamos, tratar de estructuralmente hacer cabezas con las vaquillonas para tratar de mantenerlas así. Es exploratorio, ahí lo dejamos. Y de vuelta, finalmente, felizmente, en 30 segundos termino. Las señales para poder poner foco en la producción están llegando. Las seguiremos monitoreando. Los manejos de la condición corporal, asegurar la recuperación entre la entrada del invierno, todo lo que hablamos. Foco central de poner a la condición corporal como objetivo y no como consecuencia de la desaveniencia o del clima en los rodeos de cría. Hay que tratar de anticipar la estrategia y usar las estrategias nutricionales estructuralmente para darle viabilidad a largo plazo al sistema. Después puedo hacer un destete selectivo básicamente en los rodeos o en la categoría de alto riesgo. Tengo vacas en peor condición corporal, tiene lógica que yo piense en ella. Si yo desteto a la vaca flaca, voy a preñar más a ella. Empezar a mutar entre el rodeo al individuo. Se preña mucho preocupándose por preñar de a una a las vacas. Y obviamente la necesidad de tener un poco más de registro. Y los registros no son sofisticados. Los registros es algún dato en algún lugar para no hacer una gestión ni de margen bruto ni nada, sino para tomar decisiones en el corto plazo, en el día a día. Gracias por su atención. Disculpen por los minutos que me roban.